Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1 Olcina. La brillante luna de otoño iluminó silenciosamente el grupo de barcos que flotaban en el mar nocturno. Eran los buques de guerra de Legnitza. Estaban compuestos por 31 naves de galeras pequeñas llamadas Lanza y 3 naves de galeras grandes llamadas Ballesta. Cada barco colgaba grandes faroles que encendían fuego en la proa y la popa. Ellos medían la distancia a las otras naves por esta luz. La subyugación de los piratas en los talones del reino de Sted era su propósito. En la proa del buque insignia, Celesolev, de esta flota, una chica se enfrentaba a un monstruo. Ella tenía 22 años de edad este año. Con su brillante cabello negro recortado alrededor de sus hombros, envolvió su delgado cuerpo con un traje de batalla negro. A pesar de sus encantadores rasgos y su constitución corporal, la presencia de las 2 pequeñas espadas que sujetaban ambas manos y el espíritu de lucha coloreado en sus pupilas negras no daban una impresión encantadora y delicada. Alexandra Alsein era el nombre de la joven. Los cercanos a ella la llamaban por su apodo Sasa. Ella era la comandante suprema de esta flota y una de las 7 vanadis de Sted. Las espadas en las manos de Sasa tenían colores dorados y vermellón, respectivamente, y estaban envueltas en llamas carmesí. No era que algo se estuviera quemando. Las mismas cuchillas emitían llamas. Esas 2 cuchillas con un poder misterioso eran la viral de Sasa, la llama luminosa Bargren. También era llamado Touki no Sojin. Espadas gemelas de la fuerza demoníaca. El monstruo ante ella miraba a las vanadis de ropa negra con una leve sonrisa. Su gran cuerpo tenía más de 2 veces el de Sasa, sus hombros y su pecho estaban muy hinchados y era lo suficientemente corpulento como para hacer pensar que podía aplastar a un humano con una mano. Había una horrible cicatriz desde su hombro derecho hasta su pecho derecho. No había vello corporal, y había una textura extraña en su piel blanca. 3 cuernos curvos habían crecido en su frente y la mitad derecha de su cara atroz que recordaba a un ogro que salía de un cuento de hadas se había quemado horriblemente. El brazo derecho del monstruo fue cortado alrededor del codo. La parte que fue cortada desde el codo se convirtió en un trozo blanco de carne y cayó sobre la cubierta. El monstruo se llamaba Thorvalan. Sasa había escuchado el rumor de tal demonio, pero en realidad era la primera vez que lo veía. Sin embargo, Sasa no vaciló. Ella puso sus espadas gemelas y acortó el intervalo con cuidado. Las cicatrices en la cara y el hombro del monstruo eran algo que ya tenía, pero el brazo derecho cortado de Thorvalan fue por manos de Sasa justo ahora. Como era un oponente en el que las cuchillas no tenían efecto, ella no dudó. ¿Cómo atacará? Lo que ella entendía de los patrones de ataque de Thorvalan hasta ahora era que él estaba orgulloso de su increíble fuerza sobrehumana. Además, liberaba una onda de choque invisible desde todo su cuerpo. Sin embargo, como era un monstruo, no estaba necesariamente limitado a esto. Como era de esperar, incluso Sasa no podía predecir qué otro tipo de ataque tenía. Recordé que Olga dijo algo. Sasa trató de recordar lo que dijo la vanadis Olga que luchó contra este monstruo, pero ella no tenía ningún recuerdo de otra información aparte de que podía liberar ondas de choque. Era una situación difícil. Es un espléndido despliegue de habilidad. Thorvalan levantó su brazo que cayó sobre la cubierta. Aunque la parte cortada fue quemada de negro por la llama de las cuchillas, el monstruo la presionó contra la herida con movimientos de manos practicadas. El humo blanco se levantó de la sección cortada. Ante la mirada de Sasa, quien reveló una cara de desconcierto, Thorvalan retiró su mano. El brazo no cayó. El brazo derecho del demonio, que debería haber sido cortado, estaba conectado como si tal cosa nunca hubiera sucedido. Sasa también se quedó estupefacta por esto. No era de la dimensión de una curación rápida. Esto es, entonces, incluso si le corto la cabeza, no hay garantía de que morirá. Una línea de sudor frío corría por la frente de la vanadis de cabello negro. Thorvalan agitó su brazo derecho para comprobar su estado. Mientras la tensa atmósfera aumentaba su intensidad, de repente, un ruido que cabalgaba en el aire nocturno llegó a sus oídos. Muchas luces aparecieron en un lugar lejano y se acercaban a este lugar mientras se balanceaban de manera irregular.
Sasa comprendió de inmediato que eran los soldados y los marineros. Probablemente escucharon el sonido cuando Thorvald destruyó la borda y la proa con la onda de choque y fueron a revisar la situación. La impaciencia borrosa en la cara de Sasa. Los soldados a bordo del buque insignia eran todos élites, y el oponente era un monstruo inhumano. No era tan diferente como enfrentarse a un dragón. Fue cuando estaban a punto de dar un paso adelante, conscientes del peligro. Me retiraré aquí. Estas palabras inesperadas salieron de la boca del monstruo. Thorvald retrocedió un paso mientras observaba alegremente el grupo de antorchas que se acercaban. Sasa frunció el ceño y cambió sus espadas gemelas a una postura de defensa. Podría ser una trampa. Ella no podía bajar la guardia. La cubierta se sacudió a un fuerte, pero aburrido golpe cuando Thorvald la pateó y saltó. Pero no fue una acción de ataque. El gran cuerpo del monstruo cruzó la borda y cayó al mar nocturno. Un montón de ruidos fuertes de agua fueron escuchados intermitentemente. De ninguna manera, realmente se escapó. O los invitó haciéndolos pensar así. Cuando ella comenzó a correr hacia la borda, Sasa detuvo su movimiento. Ella miró directamente a la oscuridad inmóvil. Ella se quedó así durante un tiempo de unas 10 cargas. Se aleja, Sasa respiró un poco. Ella no se detuvo debido a su cautela contra el monstruo, sino debido al dolor que se produjo dentro de su cuerpo. El dolor no era tan agudo y solo hasta el punto de hacer que sus movimientos se entorpecieran ligeramente, pero no podía ignorarse en esta situación. Los soldados y marineros, que se reunieron con antorchas encendidas en llamas, se quedaron inmóviles al ver la desastrosa escena del entorno. Llegaron a sus sentidos al ver la figura de Sasa, sus expresiones cambiaron y se apresuraron a acercarse. Vanadi-sama, estás a salvo. Estoy bien. No tienen que preocuparse por mí. La respuesta de Sasa se retrasó por un momento, pero nadie lo notó en la atmósfera agitada. Mientras colocaba las espadas gemelas en las que la llama desaparecía en su cintura, la vanadiz de cabello negro continuó. Fui atacada por algo. Cuando lo corté, se escapó. Ya que estaba oscuro, realmente no sé qué era, pero puede haber sido un dragón Bat-Basea. Pensando que solo los asustaría más de lo necesario si ella hablara de Thorvald, Sasa combinó mentiras y hechos y se los explicó a sus subordinados. Todos quienes estaban abordando esta nave sabían la historia de que una flota que regresaba de Asbarre fue atacada por un dragón Bat-Basea. Debería haber sido mucho más fácil de entender que el monstruo. Puede haber algunas personas que cayeron al mar. Incluso si es alrededor del barco, por favor, búsquenlos. Entendido. Vanadi-sama, por favor, espere el informe en la cabina. Fue el capitán del Celeso Lev, quien se inclinó respetuosamente. Era un hombre excelente, ya fuera como marinero o como guerrero, y fue por esta razón que Sasa eligió este barco en el que él se desempeñaba como capitán, como el buque insignia. Sin embargo, Sasa negó con la cabeza ante la oferta del capitán. Me quedaré aquí hasta que se complete la búsqueda. Después de todo, si el dragón Bat-Basea apareciera nuevamente, yo lo mataría. Los marineros se miraron, ciertamente, nadie excepto la vanadiz de cabello negro, podría enfrentar al dragón Bat-Basea. Vanadi-sama, por favor use esto. Entre los marineros, Matvi dio un paso adelante y le tendió una manta a Sasa. Era un hombre carismático que era dueño de un cuerpo de construcción grande excepcional, incluso en comparación con los marineros que lo rodeaban, tenía una mirada feroz y un abrigo carmesí en el que se había cosido una galuga blanca en la espalda. Era un antiguo marinero. También era un hombre en el que Sasa tenía una profunda confianza. Se ofreció como voluntario para esta batalla y abordó el barco. Gracias. Sasa no se sentía tan fría gracias a la viralt que colgaba de su cintura, pero agradeció la consideración de Matvi, le agradeció y recibió la manta. La vanadiz de cabello negro que se la puso, se perdió de vista mientras observaba el trabajo de los marineros. Se preguntó cuál era el propósito de ese monstruo. Matvi, hay algo que quiero preguntarte. Cuando Sasa llamó al gigante de aspecto aterrador en voz baja, envió una señal con una mirada al capitán y salió del lugar con pasos casuales. Los marineros se movían rápidamente y casi nadie había notado que las figuras de las dos personas desaparecieron. Además, como la mayoría de los marineros habían sido atados al trabajo en la proa, había pocas personas en el lado de la popa. Cuando Sasa se detuvo y miró hacia atrás, fue directo al punto. ¿Podrías decirme más sobre el monstruo que te atacó montando en un dragón Bat-Basea? La expresión de Matvi cambió completamente con estas palabras. De repente, tragando su voz fuerte que estaba a punto de salir, el exmarinero confirmó con una voz que reprimía sus intensos sentimientos.
Ese tipo apareció. Probablemente. Fue la primera vez que lo vi. Cuando asintió a esa respuesta, Madby habló una vez más sobre la aparición del monstruo que vio. Sasa, quien lo escuchó, confirmó que no había duda de que era el mismo monstruo. Él está en los alrededores. Madby sacudió su gran cuerpo y frunció el ceño al mar de la noche. Sus emociones, que se mezclaban con la ira y el miedo, se balanceaban en las pupilas del hombre. Esperando a que se calmara, Sasa abrió la boca. Por favor, mantén este secreto para todos. Ya que está por venir la batalla con los piratas, no quiero molestar a los soldados y marineros. Pero Vanadi-sama. Existe la posibilidad de que Torvalan guíe a los piratas. Ese monstruo. Aunque Sasa parecía dudosa, inmediatamente recordó lo que Olga y los demás dijeron. Torvalan se había disfrazado de un humano llamado Lester y se ocultaba en el reino de Asbarre, estaba acompañado por soldados y era responsable de la defensa de un fuerte. Después de pensarlo un poco, Sasa negó con la cabeza y dijo: Vamos a guardar silencio al respecto. Incluso si se lo explico a los capitanes de cada barco, no tenemos pruebas suficientes para hacerles creer. Pero tienes razón, optemos por instrucciones a lo largo de la línea. Si el buque insignia levanta una bandera amarilla, entonces retrocede apresuradamente, por ejemplo, en una situación tan especial. Entendido. Madby asintió con un suspiro de alivio. Así, en caso de que apareciera el dragón Bad Basea, él podría explicarlo con un ejemplo fácil de entender. Cuando las dos personas regresaron a la proa, el número de marineros disminuyó a medida que el trabajo estaba llegando a su fin y la conmoción también se había solucionado. El capitán del barco vio a Sasa y Madby y caminó hacia ellos. Vanadi-sama. Disculpe, debería cambiar el buque insignia. El daño es tan malo. Sasa frunció el ceño. El capitán asintió con una mirada triste que no pudo ocultar su pesar. Servir como el buque insignia de una flota de esta escala era, para un marino, un gran honor. Además, el comandante supremo era la Vanadis Sasa. Debía haber sido una decisión difícil después de un pensamiento muy completo. Puede soportar la navegación y la batalla, pero como se espera, es imposible restaurarlo en una noche. Seguir usando un barco en un estado como este como el buque insignia de Vanadi-sama será nuestra vergüenza. La Vanadis de cabello negro adivinó los pensamientos más íntimos del capitán que no podía expresar con palabras. Sasa y compañía estaban programados para unirse a la flota de Libes mañana. Probablemente no quería mostrarle a la gente de Libes la figura de su maestra abordando una nave dañada. Con una sonrisa irónica, Sasa respondió que ella entendía. Bien entonces, por favor dame tu opinión sobre qué barco debe usarse como el nuevo buque insignia. El Celeso Lev era una nave de galera tipo ballesta, y había otras dos naves del mismo tipo. El capitán recomendó un barco llamado Dos Peraibe. El capitán del Dos Peraibe era un hombre llamado Pavel, que una vez fue subordinado del capitán del Celeso Lev. Pavel, quien escuchó la orden de hacer de su nave el buque insignia, se sorprendió al principio, antes de sentirse satisfecho, y luego cuando se enteró de las circunstancias, pensó en el arrepentimiento de su jefe anterior y suspiró profundamente. Pero pronto puso una expresión seria, dirigió a su tripulación y fue a recoger a Sasa. Después de escuchar una vez más la historia del capitán del Celeso Lev y tocar su hombro para consolarlo, Pavel avanzó hasta Sasa. Le agradezco desde el fondo de mi corazón por haber elegido mi barco como el buque insignia. Aunque este cuerpo carece de habilidad, ejerceré esta pobre habilidad para Vanadi-sama. Pavel tenía 45 años ahora. Tenía la espalda ligeramente más cargada que la media, y llevaba una armadura de cuero en la que se había cosido una gran cantidad de restos de hierro en forma de capas. Cuando se inclinó ante Sasa, los restos de hierro cosidos en la armadura hicieron un ruido cuando se frotaron unos contra otros. Aunque sus modales eran descuidados, se podía sentir la sinceridad en su expresión y tono. Lo siento por el breve aviso, pero por favor cuídame. Y mientras Sasa se estaba moviendo hacia el nuevo buque insignia, la búsqueda había terminado. A pesar de que se descubrió que faltaban unos 3 marineros, ni siquiera encontraron sus cuerpos a pesar de la ardua búsqueda. Al día siguiente, Sasa se reunió con la flota de Libes según lo programado. El cielo era azul claro, y bajo el sol resplandeciente, el mar se extendía infinitamente con intensidad como si fundiera el jaspe. La flota de Libes apareció desde el otro lado del mar. Del mismo modo, los buques de guerra de Libes estaban compuestos por 2 tipos de naves como Legnica, que eran las naves de galeras pequeñas y las naves de galeras grandes. Aunque los detalles eran diferentes, no eran tanto en términos de rendimiento.
El buque insignia de las tropas de Libes era una pequeña nave de galera llamada Margarita. A diferencia de Legnitza, que a menudo usaba el nombre de animales, en Libes los nombres femeninos se daban principalmente a los barcos. Aleteando sobre el mástil estaban la bandera de Sirnitra, que era la bandera del reino de Sted, y la bandera grande de Libes. En el vívido fondo púrpura, incluso desde una vista lejana, el látigo dorado que se hizo basado en su Viralt, Saika no Sentei, Valitsaif, estaba dibujando un arco espléndido. El comandante supremo era Elisabetta Fomina, también conocida como la Isgrifa, princesa destellante del remolino de trueno. La Vanadis de la Ciris, nacida con pupilas izquierda y derecha de diferentes colores, apareció ese día con un precioso vestido púrpura con muchos cordones y volantes. Agrupando y sosteniendo el látigo negro en su cintura, Valitsaif, y dejando que su cabello rojo y el dobladillo de su vestido revolotearan, estaba de pie a la proa del Margarita. Su actitud y belleza dignas eran suficientes para que incluso los soldados de Legnitza, que no estaban teniendo una buena impresión de Libes, dejaran escapar un suspiro de admiración. Las tropas de Libes se retiraron para no entrar en conflicto con las tropas de Legnitza, y solo la nave Margarita avanzó. El Dos Peraibe ondeaba el gran estandarte de Legnitza, que mostraba que era el buque insignia e informaba a Margarita de su posición. Con las hojas de oro y bermellón cruzadas diagonalmente sobre un fondo amarillo, también era un diseño que llamaba la atención tanto como el de Libes. Los soldados y marineros de Libes se habían alineado en la cubierta del Margarita, y estaban enviando una mirada desafiante a las tropas de Legnitza. Las tropas de Legnitza enfrentadas a ellos tampoco perdieron. Después de todo, los soldados y marineros, que estaban alineados en la cubierta, respondieron con una mirada fulminante. Ambas partes pensaban, solo somos camaradas por ahora. Sasa solo pudo sonreír irónicamente. El Margarita vino al lado del Dos Peraibe. Elisabetta, acompañada por dos capitanes, se subió al Dos Peraibe. De hecho, Sasa tenía la intención de ir al buque insignia de Elisabetta en el consejo de guerra de hoy. Sin embargo, la Vanadis de los ojos arcoíris rechazó y en cambio llegó hasta aquí. Uno no sabía si lo había hecho por consideración a la condición física de Sasa, o simplemente odiaba invitar a los soldados de Legnitza a sus barcos. O podría ser ambas cosas. Sasa dio un paso adelante y extendió su mano para darle la bienvenida. Bienvenida. Gracias por venir hasta aquí. Sin embargo, Elisabetta no tomó su mano. Cuando sacó el pecho, se cruzó de brazos y miró a los soldados de Legnitza que estaban de pie detrás de Sasa, abrió la boca con una expresión desinteresada. No tenemos mucho tiempo. Comencemos rápidamente. El consejo de guerra se llevó a cabo en la cabina del Dos Peraibe. Aparte de Sasa y Elisabetta, había 4 hombres. Había 2 del lado de Libes, un capitán del lado de Legnitza. Y Madvi. En la parte superior de la gran mesa de trabajo fija al suelo, se colocaron varias cartas y piezas marinas. Las 6 personas rodearon la mesa de trabajo y los miraron. Dijo Elisabetta. Tenemos 31 barcos. Esos son 5 grandes barcos y 26 barcos pequeños. Nuestro lado tiene 34 barcos. Es decir, 3 barcos grandes y 31 barcos pequeños. El enemigo tenía unas 80 naves. Aunque era algo que sabían, incluso si sumaban ambos ejércitos, eran menos que los piratas. Se dice que un factor barra diagonal ventaja numérica es más efectivo en una batalla en el mar que en una batalla por tierra. Además de ser un vasto campo de batalla, esto no era porque existía una gran diferencia en el rendimiento entre las naves de amigos y enemigos, sino porque los métodos de ataque también eran limitados. Sobre el movimiento enemigo, nuestra nave exploradora detectó unos 10 barcos piratas ayer. En respuesta a las palabras de Sasa, el capitán de las tropas de Legnitza puso un pedazo en la tabla. Elisabetta dirigió sus pupilas de diferentes colores hacia los capitanes de su propio ejército. Incluso la nave exploradora que enviamos ha descubierto al enemigo la tarde de ayer. Del mismo modo, parecía que unas 10 naves que notaron escapaban hacia el oeste. Una nueva pieza fue puesta en la tabla. Los capitanes se quejaron un poco. Aún no podían reducir la posición del enemigo solo con estos 2. Elisabetta se cruzó de brazos y dirigió una mirada provocativa hacia Sasa. Alexandra. ¿Me dejas oír tu opinión? Han investigado nuestra posición y número mientras apuntaban a Sted. Sasa recibió la mirada de la Vanadis pelirroja y respondió con una actitud amable. Supongamos que el número de barcos piratas es 80. Creo que lo dividieron en 8 grupos de 10 barcos, y luego de decidir el lugar de reunión de antemano, cada grupo procedió en diferentes ángulos.
El enemigo descubierto por nuestra nave exploradora probablemente era diferente del enemigo encontrado por el tuyo. Matvey asintió, impresionado. Ya veo. Ahora que lo menciona, con un gran ejército de 80 barcos, deben tener dificultades con la movilización y el anclaje, pero con unos 10 barcos, es más fácil anclar en las pequeñas islas de los alrededores. Había innumerables islas pequeñas ubicadas en el mar que se extendían desde Stedasbarre, y algunas habían sido utilizadas como escondites de piratas. No solo Sted, sino también países como Bruñe y Asbarre habían enviado buques de guerra en islas tan pequeñas más de una vez y limpiaron a los piratas. Sin embargo, los nuevos piratas se establecían en estas islas cuando pasaban 1 o 2 años. No importaba cuánta cantidad de dinero y mano de obra fueran, no era suficiente administrar cada isla, y no tenía más remedio que tratar con ellos en todo momento, eran las circunstancias reales. No existe la posibilidad de que esos tipos se encierren en pequeñas islas. Elisabetta miró el gráfico y formuló una pregunta. Sasa negó con la cabeza. No creo que tengan suficiente comida para pasar el invierno. El viento que llevaba aire frío barrió sin cesar el mar de invierno, y las olas también aumentaron su intensidad. Dado que también había peligro de morir congelado además del vuelco, incluso los barcos mercantes apenas salían de los puertos en invierno. Significaba que no serían una presa para los piratas, y si la comida disponible se agotaba, seguirían muriendo de hambre después. Vanadisdono. Tal como dijiste, supongamos que los piratas están divididos en grupos de 10 barcos cada uno y avanzan. No es posible pensar que nos dejaron pasar y apuntan directamente al continente. Uno de los capitanes del Libes le preguntó a Sasa con un tono cauteloso. Si son bendecidos con el viento, podrían hacerlo. La respuesta de Sasa consideró el punto de vista de la otra parte. Si ella no sintiera la necesidad, simplemente habría interrumpido diciendo, es imposible. Pero en ese caso, entonces tirarían su ventaja del gran ejército. Además, nos exponen su espalda y nos flanquean, dejándonos perseguirles a cambio. Además, si el número de enemigos es alrededor de 10 barcos, probablemente se mantendrían en la ciudad portuaria. Deberíamos avanzar mientras aplastamos a cada uno de ellos. El capitán del Libes sacudió su gran cuerpo y gimió, y Elisabetta desde un costado golpeó. Los piratas primero nos aplastarán y atacarán la ciudad portuaria utilizando el impulso. Parece que piensas eso. Como nuestro lado que se queda atrás en número, como pretendes luchar. Tienes razón. Escuchamos lo que propones. Sasa dirigió una sonrisa ligeramente desagradable hacia Elisabetta. Aunque Elisabetta entrecerró los ojos con disgusto, sacó el pecho y respondió. Dividir al enemigo y aplastarlo uno por uno. Evitar a los enemigos con gran número, o romper y apuntar al buque insignia. Solo tenemos estas dos opciones en esta situación. Quiero moverme por la opción que apunta al buque insignia enemigo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. La formación de batalla será el centro, el ala derecha y el ala izquierda, después de eso, en cuanto a la organización de las tropas de reserva en la retaguardia. Sasa recogió varias piezas y las mostró en la tabla. Legnica se hará cargo del centro y del ala izquierda. Tendré a Libes a cargo del ala derecha y la trasera. Desde aquí en adelante, dependerá de la actitud del enemigo, pero en caso de que el ala derecha del enemigo sea débil, Legnica atacará al ala derecha del enemigo y la aplastará. En caso de que el ala izquierda del enemigo sea débil, será Libes quien lo haga. Dijiste juntos, pero quieres decir que, en caso de que Legnica se mueva, tanto el centro como el ala izquierda se convertirán en un solo grupo. Con sus ojos de diferentes colores reteniendo sorpresa y siendo vigilantes, Elisabetta preguntó. Sasa respondió con su inmutable expresión serena. En efecto. En caso de que Libes vaya a atacar, por supuesto, Legnica apoyará la ofensiva en el enemigo. Un movimiento equivocado y podrían dar la oportunidad al enemigo de aplastarlos uno por uno. Era un movimiento severo difícil de imaginar por la actitud tranquila de Sasa, y los otros capitanes no pudieron decir nada debido a demasiado nerviosismo y admiración. Solo Elisabetta no fue sacudida. Y en caso de que las alas derecha e izquierda del enemigo sean gruesas en la misma medida. Quiero que Libes ataque. Te apoyaremos durante mucho tiempo después de todo. En caso de que nos moviéramos, no habría reservas de tropas, ¿sabes? Originalmente, las tropas de reserva eran una unidad de suministro en una situación donde el poder militar era absolutamente necesario. Somos menos que el enemigo. Se requiere algo de paciencia. Sasa respondió sin dudarlo, y Elisabetta reveló una sonrisa satisfecha. Escuché que estabas en convalecencia,
pero parece que no es necesario preocuparte. Después, se trasladaron a arreglos triviales como la señal de ataque. Terminaron todo esto en un cuarto de cucú, y Sasa clamó a Elisabetta, quien estaba a punto de salir de la cabina con sus capitanes. Elisabetta. Tengo algo que decirte. Aunque la vanadis pelirroja miró hacia atrás con un rostro dudoso, ella le dijo a sus dos capitanes que esperaran afuera al darse cuenta de que la expresión de Sasa era seria. Sasa también dio una señal con una mirada al capitán de su ejército y lo hizo esperar afuera. Solo las tres personas Sasa, Elisabetta y Matvey permanecieron en la habitación. En la atmósfera interior, donde la sensación de alta tensión flotaba incluso más que durante el consejo de guerra, Elisabetta se sintió un poco confundida. Esta es una charla seria, dijo Sasa como introducción. ¿Alguna vez has visto un demonio? Un silencio de 1 minuto de respiración controlaba totalmente la cabina. Lo que lo rompió fue la reacción de Elisabetta, quien no pudo ocultar su asombro. Sasa y Matvey se miraron para decir que su expresión era comprensible. Pero no podían darse el lujo de terminar la charla de esta manera. No dije esto para sorprenderte o engañarte. No se puede hacer nada si escuchas eso, pero es verdad. Sasa le guiñó un ojo a Matvey a su lado. Fue por este motivo que ella le dijo que estuviera allí desde el Consejo de Guerra. Matvey habló sobre el asunto en el que el barco que regresaba de Asbarre fue atacado por Thorvalan y un dragón Badvasea, mientras cuidaba de no volverse emocional. Fue en este momento que Elisabetta se enteró por primera vez de las noticias de Olga, de quien ella no sabía su paradero, y de que Tigre cayó al mar. Así que Olga volvió. Elisabetta reveló una sonrisa desdeñosa. No sabía qué tipo de razón tenía Olga, pero Olga, a quien solo podía ver como alguien que se había escapado de lo que debía hacer, era un objeto de desprecio por Elisabetta. Aunque Matvey frunció el ceño, se abstuvo de refutar. Comprendió que incluso si hablara sobre la personalidad de Olga aquí, no tendría ningún significado. Pero Alexandra. En la carta que recibí de ti el otro día, creo que solo se escribió sobre el dragón Badvasea. Lo siento. En ese momento, yo misma tenía dudas acerca de la existencia de los demonios. Aunque sé que no hay forma de que Sofía diría tal mentira. Y no esperaba que también me involucrara en eso. Sasa admitió francamente su falta y bajó la cabeza. Aunque Elisabetta entrecerró los ojos con suspicacia, no se trataba de la actitud de la vanadis de cabello negro, sino del contenido del discurso. ¿Qué quieres decir con involucrarte? Anoche, mi nave fue atacada. Hacia Elisabetta, quien abrió los ojos de par en par, Sasa habló sobre la vez que se encontró con Thorvalan en la proa del Celeso Levanoche con un tono indiferente. Incluso sobre la apariencia del monstruo y sus habilidades paranormales. Thorvalan se disfrazaba de humano y permanecía oculto en el reino de Asbarre. Se había quedado con la defensa de un fuerte, y parecía tener la capacidad de comandar a 3000 soldados. La posibilidad de que él guíe a los piratas no es despreciable. ¿Hay alguna evidencia excepto el hecho de que atacó tu nave? Del número de barcos, 80 barcos, podemos suponer que el número de piratas supera fácilmente los 10.000. Reunir a tantas personas y hacer que vayan no hacia Asbarre o Bruñe, sino hacia Sted. ¿No crees que requeriría una cantidad considerable de habilidad? Elisabetta bajó los ojos a la mesa de trabajo y se hundió en el silencio como para verificar las palabras de Sasa. En poco tiempo, ella preguntó con un suspiro. ¿Cuál es el propósito de ese monstruo? No lo sé. Según Sofía y Olga, parece saber algo sobre las vanadis. De todos modos, en esta batalla, quiero que tengas en cuenta que Thorvalan puede aparecer desde cualquier lugar y atacar. Acepto con gratitud tu consejo. Hemos terminado de hablar con esto. Cuando Sasa asintió, Elisabetta se volvió de espaldas, dejando que el dobladillo de su vestido revoloteara. Aunque Matvey estaba a punto de moverse para despedirla, ella abrió la puerta antes de eso. Pues bien, nos vemos mañana. Ella lo dijo y se fue. Matvey puso cara de asombro, y Sasa vio a Elisabetta con una sonrisa irónica. Estará todo bien. Dije lo que tenía que decir. Solo puedo esperar que así sea. El tono de voz de Sasa se secó. Aunque no odiaba a Elisabetta, tampoco le tenía tanta confianza como para confiar en ella. En un lugar frente al mar de aproximadamente 1 día y medio desde la zona del mar hacia el oeste donde se había reunido la flota de Legnitza y Libes, había una isla llamada Olcina. El origen del nombre no se conocía. Como se llamaba así desde tiempos antiguos, uno se preguntaba si probablemente era el nombre de la persona que lo había descubierto. En la isla deshabitada con nada más que rocas, los barcos mercantes, que a menudo pasaban por el vecindario,
Tomaban un descanso y se anclaban para evitar el viento y la lluvia. Y ahora, en esa isla deshabitada, 80 barcos estaban anclados. Las velas plegadas estaban pintadas en tono negro y misterioso, ojos enormes se habían dibujado en la proa. Todos eran barcos piratas. Era un grupo liderado por Thorvalan a través del mar desde Asbarre. Como Sasa predijo, avanzaron mientras se dividían en 10 barcos cada uno e investigaban el movimiento enemigo, pero se reunían en esta isla por orden del líder Thorvalan. Thorvalan llamó al capitán de cada escuadrón en el centro de la isla y celebró un consejo de guerra. Al estar oculta su identidad, actuó como el humano llamado Lester, igual que cuando estuvo escondido en Asbarre. Aunque Thorvalan se sentó en una silla de madera que fue traída por un subordinado, los capitanes se sentaron en el suelo. Era una escena como la de un rey y sus sirvientes. ¿Cuál es el número? Thorvalan hizo una pregunta y los capitanes respondieron a su vez. El número de piratas había disminuido en casi 300 personas en comparación con cuando abandonaron Asbarre. Si hubo quienes murieron por agravación de una lesión y un accidente durante el viaje, también hubo aquellos quienes huyeron. Este resultado estaba dentro del rango de expectativas de Thorvalan. ¿Qué pasa con las armas, la comida y el agua? Mientras agitaban su cuerpo al viento frío que hacía flotar el signo del invierno, los piratas respondieron que había suficientes armas, y que la comida y el agua también podrían durar otros 2 días. Cuando Thorvalan asintió con satisfacción, contó con una sonrisa y una voz felices. Saldremos de esta isla temprano en la mañana del día después de mañana, y nos encargaremos del ejército de Sted. Una ola de tensión y escalofríos corrió entre los capitanes. Originalmente eran veteranos piratas, pero nunca habían luchado contra el ejército de un país desde el frente, y por otra parte, en tal escala. Su forma de atacar era hacer un ataque sorpresa a los barcos mercantes y sus barcos de escolta, privarlos de sus recursos y quemarlos. El enemigo tiene aproximadamente 60 naves. Como pensé, hay menos que nosotros. Si tuviéramos que derrotar a estos 60 barcos, no hay nada que nos bloquee hasta la ciudad portuaria que se alinea en la costa. Deben atacarla, privarla y quemarla con el contenido de su corazón. Sudor frío borroso en las caras de varios piratas. Para ellos, la alegre voz de Thorvalan sonaba como la de un monstruo salido de un cuento de hadas que invitaba a uno a la profunda oscuridad. En ese cuento de hadas, los invitados eran privados del sentido de la vista, luego, el sentido del olfato y el oído dentro de la oscuridad, y el sentido de todo su cuerpo gradualmente se iba disminuyendo con ellos, sin saber si estaban avanzando o si estaban volviendo atrás y serían devorados con avidez por el monstruo que acechaba dentro de la oscuridad. La imaginación de los piratas tenía razón en cierto sentido. Después de todo, la persona sentada delante de ellos no era humana. Pero no había nadie que notara eso. Gerard, Moritz, Albert. Entre los capitanes sentados frente a Thorvalan, las 3 personas cuyos nombres fueron llamados se pusieron de pie. Gerard era un hombre grande cuyo rostro estaba casi medio cubierto de pelo y barba rojos. Dueño de un corpulento cuerpo, tenía un hacha de batalla de doble filo y una daga puesta en su cintura como armas. Armas. En contraste con Gerard, Moritz era un hombre bajo de estatura pequeña. Tenía el cabello corto y dorado y sin barba. El arma de este hombre eran 2 dagas colgadas en su cintura. Albert tenía un rostro sombrío y usualmente era menos hablador. Pero era lo suficientemente valiente como para tomar la iniciativa y cargar una vez que comenzaba la batalla. La lanza, que se puso a sus pies, era el arma de este hombre. Dejó la parte trasera a Gerard, la izquierda a Moritz y la derecha a Albert. No solo fue por un amplio reconocimiento que Thorvalan dividió las 80 naves en 8 escuadrones, sino también con el propósito de determinar la capacidad de los capitanes de cada escuadrón. Estas 3 personas pasaron su selección. Tenían suficiente capacidad, ya fuera como guerreros o como capitanes. Descansen hasta mañana por la noche y recarguen las baterías. Beban tanto sake y agua como quieran y coman con el contenido de su corazón. A las instrucciones de Thorvalan, los capitanes inclinaron simultáneamente sus cabezas para mostrar su gratitud. Pero en sus rostros mirando al suelo, no había alegría, sino resignación mezclada con asombro que se estaba difuminando. Habían percibido con precisión que la intención del comandante supremo no era solo elevar la moral de sus aliados, sino que también tenía la intención de cortar su retiro al no dar espacio en la comida y el agua. Y los capitanes también entendieron que ya no tenían más remedio que seguirlo. A primera hora de la tarde del día siguiente, los barcos de exploración de Legnitza y las fuerzas aliadas de Libes descubrieron los 80 barcos piratas que habían anclado en la isla Olcina. Sasa y Elisabetta, que recibieron el informe,
se dirigieron hacia la isla Olcina a menos de la mitad de la velocidad normal para que los soldados y los marineros descansaran por turnos. Ahora que sabían la posición del enemigo, realmente no había necesidad de apresurarse. Además, había otra razón para bajar la velocidad de las tropas de Legnica. Este día, Sasa tenía fiebre desde la mañana y estaba acostada en la cama. El hecho de que ella estaba constantemente consciente y que había comido un poco, hizo que el médico, el capitán Pavel y su asistente personal Matvey, quienes viajaban juntos en el buque insignia, se sintieran aliviados. No puedo hacer mucho mientras nos dirigimos al campo de batalla, pero por favor cálmate y descansa lentamente tu cuerpo. Aunque el viejo médico al que le creció su barba blanca reveló una sonrisa, por sus ojos temblorosos, uno podría fácilmente adivinar que estaba irritado consigo mismo, quien solo podía decir tal cosa. Matvey y Pavel estaban parados uno al lado del doctor y miraban a Sasa con caras sombrías. Vanadisama. Por favor no se presione demasiado. Vanadisama monta en esta nave y está en el mismo campo de batalla que nosotros. Solo eso hace que los soldados se enciendan. Cuando Pavel habló palabras de consuelo, Matvey también dijo con una sonrisa. Cuando algo esté mal, también podemos dejarlo en manos de la Vanadisama de Libes. Entiendo sus sentimientos, pero por favor no se ceda. Ese algo, que dijo Matvey, se refería a Torvalan en este caso. Para no revelarlo ni siquiera a Pavel, el capitán de este dos Peraibe, se lo ocultó. Sí. Gracias. En la frente de Sasa, quien respondió así, el sudor se empañaba y algunos de sus cabellos negros se habían adherido. El viejo doctor limpió suavemente el sudor con una toalla limpia. Dejando a Sasa con el doctor, Pavel y Matvey abandonaron la habitación. Se miraron el uno al otro. ¿Los soldados saben de esto? Preguntado por Matvey, Pavel negó con la cabeza. Pero desde que dejamos la ciudad portuaria de Lipner, Vanadisama se comportó todo lo posible para que su figura captara la atención de los soldados. Sin embargo, aquellos con buena intuición pueden haberlo notado. Me pregunto si no podemos seguir cubriéndolo todo el día por el consejo de guerra. Dada la distancia entre el movimiento enemigo y nosotros, mañana será la batalla. Si explicamos eso, no habrá ninguna duda. En cualquier caso, dada la situación, las fuerzas aliadas son problemáticas. No puede parar de repente tampoco. Mientras Pavel sacudía irritado su cuerpo, las capas de la armadura que llevaba emitían un extraño sonido cuando se frotaban entre sí. Tanto Matvey como Pavel querían descansar hasta que la condición física de Sasa mejorara, pero no podían evitar estar furiosos en la situación en la que no podían decir tal cosa. Temprano en la mañana del día siguiente, los piratas finalmente abandonaron la isla Olcina. De vuelta al cielo occidental que la luz blanca de la mañana aún no podía alcanzar, apareció un profundo contorno negro de un barco. Lo que al principio parecía una nave aumentó a 2, luego a 4 naves en un abrir y cerrar de ojos, y se extendió a través del mar azul. Las naves de exploración que estaban cerca de la isla Olcina regresaron inmediatamente al lado de las fuerzas aliadas de Legnica y Libes. En este momento, las fuerzas aliadas se encontraban en la zona marítima en aproximadamente 10 Velsta, unos 10 kilómetros, al sureste de la isla Olcina. Tanto los soldados como los marineros se encontraban en un estado en el que podían moverse en cualquier momento. Salgamos. De pie en la proa del dos Peraibe, Sasa le dijo con calma. Afortunadamente, su fiebre se calmó en una noche, y estaba en la cubierta con una actitud serena. La moral de los soldados y marineros se alzó ante su apariencia, y se esforzaron por trabajar con el vigor que soplaba el aire frío al amanecer. Matvey y Pavel también se acariciaron el pecho con alivio. En cuanto a las tropas de Libes, Elisabetta mostró su figura digna en la proa del Margarita. Como no debían quedarse detrás de las tropas de Legnica, la flota de 31 barcos avanzó mientras se deslizaba a través de las olas. Y entonces, fue cuando aproximadamente una cucú había pasado, cuando ambos ejércitos reconocieron las figuras del otro. El sol no estaba todavía como una pequeña cima de ciervo, y sería el periodo de tiempo en el que uno se preguntaba si los que vivían en ciudades y pueblos habían terminado de desayunar. No se podía decir que las nubes brillantes se habían diseminado en el cielo y el viento no mostraba signos de poder contar con la dirección de soplado y su fuerza. Tanto las fuerzas aliadas como los piratas ya habían retirado las velas y cambiaron a la navegación solo con remos. Aunque la distancia entre ambos ejércitos era de aproximadamente 2 Velsta, unos 2 kilómetros, ambos bandos no avanzaron de inmediato y se enfrentaron. En una zona marítima, un poco menos de 150 barcos en total flotaban. Entre el cielo y el mar, el sonido de los tambores y las trompetas hizo eco,
e incluso simplemente reformar la alineación no era una tarea fácil. La pequeña galera Margarita, que podía moverse más rápido que la gran galera Dosperaibe, avanzó ante la flota de las fuerzas aliadas mientras dejaba rastros de olas blancas. Aunque era para la confirmación de la alineación, también estaba destinado a alentar a los soldados. Elisabetta, quien estaba de pie junto a la proa del Margarita, de repente giró los ojos cuando pasaban frente el Dosperaibe. Sus ojos y los ojos de Sasa, que estaba de pie en la proa del Dosperaibe, se encontraron. Cuando Sasa sonrió, desenfundó las espadas gemelas en su cintura y las levantó. Al engancharse a ella, Elisabetta agarró con fuerza el látigo negro de su mano derecha que estaba enrollado, para levantar su puño. De entre los soldados y los marineros que lo vieron, surgieron vítores similares a un grito de batalla. En un lugar alejado del Dosperaibe, Elisabetta bajó su mano derecha. No solo se debía a la fría brisa marina que su cara se había teñido de rojo. Las fuerzas aliadas de Legnica y Libes formaron una alineación casi según lo planeado. Las tropas de Legnica lideradas por Sasa se hicieron cargo de las principales tropas del centro y del ala izquierda. Era una distribución de 20 naves al centro y 14 al ala izquierda. Al mando del ala izquierda estaba un caballero llamado Soul, que tenía mucha experiencia en subyugación de piratas. Era un hombre que tenía la capacidad suficiente para quedarse solo a cargo de un lado del campo de batalla. Las tropas de Libes lideradas por Elisabetta se hicieron cargo del ala derecha y la retaguardia. Eran 20 naves por el ala derecha y 11 por la retaguardia. Los piratas también terminaron de desplegar sus 80 barcos. El buque insignia, Boogeyman, donde Thorvald cabalgaba, fue izando una gran bandera flotando hacia el mástil. Era algo siniestro, que dibujaba ojos rojos sobre un fondo blanco. Las principales tropas al centro encabezadas por Thorvald tenían 35 barcos. El ala derecha comandada por Albert y la izquierda por Moritz tenían 10 barcos, respectivamente, y las tropas traseras de Gerard eran 15. Así que seremos nosotros quienes atrapemos al enemigo, Madby, quien estaba al lado de Sasa, dejó que la tensión se desvaneciera y murmuró. Las nubes que se dispersaron en el cielo aumentaron de tamaño y grosor, y los grumos grises obstruyeron el sol. Thorvald, quien estaba mirando hacia el cielo en la cubierta del Boogeyman, sonrió. Aunque las fuerzas aliadas tenían el sol en su espalda y los piratas se habían convertido en una forma que se bañaba en la luz del sol desde el frente, el cielo nublado borró la desventaja de quemar sus ojos en los rayos del sol. Estaban pensando en cómo ganar tiempo hasta que el sol alcanzara el cenit, pero eso ya no era necesario. Supongo que empezaremos. El sonido de los tambores y las trompetas hizo eco en los barcos piratas y la guardia avanzada de 10 barcos comenzó a avanzar. Esta zona marítima no tenía nombre. Por lo tanto, se utilizó el nombre de la cercana isla de Olcina. La llamada Batalla Naval de Olcina, o simplemente Olcina, comenzó. El viento, aunque no era fuerte, era frío, y las olas blancas comenzaban a notarse en el mar azul. Para el rugido de las olas y el sonido en el que los remeros manejaban docenas de enormes remos, el ajetreo y el bullicio en la cubierta mezclados con el ruido de los soldados y el bramido de los marineros se volvieron tremendos. Ya que puede estar frío, si sopla un viento fuerte. Mirando hacia el cielo, Sasa no pudo evitar pensar así. Eso, a pesar de que el sol iluminaría el mar si soplaran las nubes. El Dosperaibe, que era el buque insignia de Sasa, flotaba ligeramente frente a las tropas principales. Aunque la Vanadis de cabello negro quería estar en la vanguardia, se dio por vencida debido a la fuerte oposición de Madby, tanto del capitán como de los marineros. Ya que le pidieron firmemente que estuviera en la retaguardia de las tropas principales, esta era la posición que estaba de acuerdo con la petición de la otra parte. Aunque Sasa estaba parada en la proa hasta que comenzó la batalla, ahora estaba en el centro de la cubierta. Esto no fue porque había una demanda en particular, sino porque los soldados, que levantaron un gran escudo para defenderse contra los arcos, ballestas y flechas del enemigo, estaban alineados en la proa. Madby estaba diagonalmente detrás de Sasa. No había olvidado el propósito de buscar a Tigre después de esta pelea, pero también estaba listo para convertirse en el escudo de Sasa. El enemigo ha formado una línea horizontal y se dirige hacia nosotros. Su número es de unos 10 barcos. El capitán Pavel hizo el informe. Incluso dentro del ajetreo y el bullicio, extrañamente su voz era propiamente audible. A juzgar por los números, me pregunto si son los peones de sacrificio. Han montado un espolón naval. El espolón naval es un arma que está sustancialmente montada justo debajo de la proa. Cuando se construye simplemente, utiliza un tronco resistente cuya punta está afilada.
Uno podría hacer un agujero en el tonelaje de la nave enemiga y hundirlo instalando esto y haciendo un ataque de embestida. Pavel respondió con una mirada severa. No puedo afirmar, pero creo que no hay duda. Te lo dejaré según lo planeado. Para Legnica, que tenía mucha experiencia en batallas navales, a menos que en circunstancias extremas, este nivel de intercambio conversacional era suficiente. De lo contrario, no importaba cuánto tiempo hubiera, no sería suficiente. Aunque no había apertura porque varias docenas de paletas se extendían a izquierda y derecha, los 10 barcos piratas, sin destruir su formación de línea horizontal, aumentaron gradualmente la velocidad y avanzaron. Los enormes ojos dibujados bajo la proa parecían algo siniestros para los soldados de Legnica. Del mismo modo, había piratas que estaban parados en la cubierta de los barcos y llevaban arcos, ballestas y grandes escudos, pero en todo caso, había más personas que sostenían los grandes escudos. Los capitanes de las tropas de Legnica, que lo sabían por el informe de los marineros, estaban convencidos de que el enemigo tenía la intención de atacar por medio del espolón naval. En las tropas de Legnica que enfrentaban a estas 10 naves, solo 10 naves como el enemigo comenzaron a avanzar lentamente. En todas las naves de galeras pequeñas llamadas lanza, a diferencia del enemigo, no había ningún espolón naval instalado. Las otras naves movieron sus paletas en sentido contrario y se retiraron. Los barcos piratas y las tropas de Legnica cortaron mutuamente la distancia. Desde cada barco, flechas y tornillos para ballestas fueron disparados simultáneamente. Las flechas que volaban y trazaban un arco en el cielo, llovían incesantemente sobre ellos, eran como rayos que rasgaban el viento y apuntaban directamente al enemigo, pulverizaron los grandes escudos y perforaban profundamente sus cuerpos. Los tornillos no se podían repeler con algo como una armadura de cuero. También era una herida grave si las flechas golpearan las caras. Gemidos y gritos de dolor se elevaron desde aquí y allá en la cubierta. Mientras las flechas volaban continuamente, el sonido de los tambores y las trompetas reverberaba fuertemente. Fueron las tropas de Legnica. Los capitanes dieron órdenes en voz alta como ladridos, y las 10 naves de las tropas de Legnica guardaron rápidamente las paletas en el lado derecho o izquierdo mientras cambiaban su curso sutilmente para evitar el espolón de las naves enemigas. Al darse cuenta del objetivo de las tropas de Legnica, los capitanes de los barcos piratas se impacientaron. Se apresuraron a dar instrucciones para retraer las paletas de los barcos que ellos mismos dirigían, pero era tarde. En ese instante, varias grandes y difíciles destrucciones superpuestas resonaron lo suficiente como para hacer estallar los oídos. Las naves del ejército de Legnica, al evitar los espolones de las naves piratas y avanzando tal como estaban, rompieron varias docenas de paletas que se extendían desde los costados de la nave enemiga. El grito de los remeros siguió en sucesión desde el interior de los barcos piratas. En caso de fallar, los barcos que recibieran un golpe del espolón se hundirían, por lo que era un movimiento imposible de realizar si uno no poseía una resolución extraordinaria además de una habilidad sobresaliente. De hecho, no significaba que las 10 naves tuvieran éxito. Los 3 barcos que fallaron en la intercepción fueron perforados cerca de la proa por los espolones e inclinaron sus cascos. En las naves perforadas de huecos, era el mismísimo pandemonio. Los que estaban en la cubierta, mientras sentían que la nave se hundía con todo su cuerpo, estaban ocupados para enfrentar al enemigo inmediatamente ante ellos, y los demás se reunieron en el lugar con el agujero y contuvieron la inundación desesperadamente. Usaron cualquier cosa que pudiera usarse para reparar, tales como ropa, velas y madera para bloquear el agujero, y extrajeron el agua de mar con cubos mientras se sumergían con el agua hasta las rodillas. Sin embargo, cuando entendieron que ya no era posible reconstruir el barco, escaparon apresuradamente a la cubierta. En este momento, la inclinación de la nave empeoró cada vez más, los que estaban en cubierta ya ni siquiera podían pensar en luchar. Dado que los barcos piratas también escaparon para no involucrarse en el vuelco o el hundimiento, los soldados y marineros tiraron sus armas y saltaron al mar. Los gritos y las burlas volaron y la confusión se fue acelerando a medida que las instrucciones no se transmitían. Los desafortunados cayeron en la cubierta obstaculizados por las cuerdas y los engranajes arrojados debido a la inclinación de los barriles y el barco, y compartieron el mismo destino que el barco. Ni siquiera tuvieron tiempo para orar a los dioses o murmurar el nombre de sus seres queridos en sus últimos momentos. En esta etapa, todavía no se podía decir que aquellos que escaparon al mar estaban a salvo. Esto se debía a que la corriente arrastrada en el mar por el hundimiento de los barcos ocurría en los alrededores. Y si se eran atrapados en ella, incluso los marineros expertos nunca podrían emerger a la superficie del mar. Aquellos que escaparon desesperadamente de los barcos que se hundían nadando, se aferraron a los restos de astillas de madera dispersas de los barcos y se dirigieron a la superficie del mar mientras se cuidaban de las flechas y los humanos que caían. El agua del mar era casi tan fría como el invierno, y los aliados que estaban en medio de una batalla feroz no tenían espacio para salvarles.
Después de todo, hubo que decir que la mayoría de las personas que estaban abordando estos 3 barcos no se salvaron. Alrededor de 80 soldados, 20 marineros y 100 remeros viajaban en los tipos de galeras tipo Lanza de Legnica. Las 3 naves que se hundieron significaron que casi 600 vidas se perdieron en poco tiempo de un conteo de varios cientos. Incluso si hubieran perdido 3 naves, eso no significaba que la batalla sería interrumpida. Cuando los 7 barcos restantes de las tropas de Legnica pasaron por el flanco de los barcos piratas, se extendieron a derecha e izquierda mientras dibujaban un arco en la superficie hinchada del mar. Los barcos piratas no pudieron perseguirlos. Con solo 3 barcos de Legnica hundidos y sus barcos con los remos rotos, cayeron en una incapacitación de acciones, se podría decir que estaban ilesos. Allí, los 10 barcos que se retiraron en relación con el asalto de los anteriores se acercaron. También había 3 ballestas, que eran grandes naves de galera aquí. Una de ellas era el Dos Peraibe. ¿Qué pasa con el movimiento de las principales tropas enemigas? En la cubierta del Dos Peraibe, Sasa le preguntó a Pavel. El regordete capitán consultó al marinero, quien estaba mirando el campo de batalla desde arriba en el mástil, y respondió. En la actualidad, parece que no hay signos de progreso. Así que, los primeros 10 barcos eran peones de sacrificio después de todo. Aunque las emociones desaparecieron de la cara de Sasa, fue solo temporal. Mientras Torvalan investigaba su habilidad, él había enviado con la intención de sacrificar a 10 barcos para agotar a las tropas de Legnica incluso un poco. Y 3 barcos ya habían sido hundidos. Pavel. Con respecto a la habilidad del enemigo, quiero escuchar tu opinión. Con solo estos 10 barcos, no puedo hacer un juicio. Al presentarse así con un tono cauteloso, el capitán respondió mientras sacudía su armadura escamosa. Pero, creo que son duros. Quizás sus tropas principales sean más rápidas que nosotros. Ya veo. Todavía hay más enemigos. Te lo pido basándome en ello. Por las palabras de Sasa, ellos tenían la intención de aplastarlos completamente sin relajar la guardia. Los 7 barcos piratas que apenas podían moverse sin piedad vertieron flechas y pernos cuando las tropas de Legnica se acercaron a cierta distancia. Los piratas estaban luchando desesperadamente, pero a diferencia de las tropas de Legnica que disparaban una lluvia de flechas mientras se movían libremente alrededor de los barcos piratas no podían moverse como querían. Giraron a la derecha o a la izquierda solo con las paletas en un lado y no pudieron avanzar. Además, las tropas de Legnica comenzaron a disparar proyectiles de piedra con una catapulta. Esta catapulta era más pequeña que la usada en tierra, su distancia de vuelo era de aproximadamente 100 alcins, unos 100 metros, y era una cosa que solo podía cargarse en una ballesta debido a su peso. Pero el poder destructivo no podía compararse con el de una flecha o un perno. Al ser el proyectil de piedra algo que empacaba una cantidad de piedras del tamaño de un puño necesaria para llenar un barril, los piratas golpeados directamente se reducían instantáneamente a un trozo de carne con sangre. Además, los barriles se rompieron por el impacto, y las piedras que estaban empacadas en el interior saltaron y atacaron a los piratas que estaban cerca. Sus cuerpos fueron aplastados, sus huesos triturados y los gritos mezclados con salpicaduras de sangre y la confusión se expandieron. Los 3 barcos piratas que podían moverse libremente no intentaron salvar a sus compañeros que habían caído en una situación difícil. Decidiendo el objetivo de los carneros en una nueva presa, empujaron salvajemente hacia adelante. Los 3 barcos de las tropas de Legnica más cercanos a los barcos piratas, que venían hacia ellos, cambiaron de rumbo y comenzaron a avanzar. Eran todas pequeñas naves de galera tipo lanza. Acortaron la distancia y dispararon flechas y pernos mutuamente. Aunque ninguno de los 2 ejércitos disminuyó la velocidad, el lado de Legnica cambió ligeramente su rumbo para evitar el espolón. Pero los piratas, ya conscientes de ese método, también cambiaron el ángulo. Un rugido resonó. Los buques de guerra de Legnica y los barcos piratas colisionaron desde el frente. Los soldados y los piratas se arrodillaron y soportaron la intensa sacudida. El lado de Legnica apenas evitó los espolones. Después de aproximadamente 2 minutos de respiración, la batalla y los gritos pasaron a la siguiente etapa, combate cuerpo a cuerpo. Los soldados de Legnica y los piratas, que se habían reunido en sus respectivas proas, tiraron sus arcos y ballestas y cambiaron las armas por hachas de mano y pequeñas espadas. Se apresuraron a tomar la iniciativa e intentaron invadir la nave enemiga. Manejaban pequeñas espadas y hachas, cargadas con lanzas y lanzaban hachas de mano. Las personas, que se encontraban en un lugar lejano de la proa, agarraron la ballesta, la cargaron con un perno y apuntaron al enemigo que estaba lejos. En lugar de barco contra barco, humanos contra humanos se enfrentaron y derramaron sangre dejando brillar las espadas. Rompieron las cabezas con hachas de mano y lanzaron los grandes escudos al mar. Arrancaron los vientres con lanzas y aplastaron las mandíbulas con hachas. Alguien fue empujado desde atrás, lejos del flanco, arrastrado por los pies y derribado. Los gritos ahogaron los rugidos, y estos gritos también fueron apagados por otros gritos.
El derramamiento de sangre de docenas de personas tiñó de rojo en la cubierta, siendo pisoteado y haciéndose innumerables marcas de zapatos rojos. Cuerpos, trozos de carne y entrañas cayeron al mar y desaparecieron en las olas blancas. Ambos ejércitos tenían una moral alta, el número de soldados de ambos lados que se habían reunido en la proa era casi el mismo, y aunque uno pensaba que la batalla se prolongaría, no sucedió. Los otros barcos de las tropas de Legnitza tomaron un camino giratorio a la izquierda, a la derecha y en la parte posterior de los barcos piratas y arrojaron sin piedad flechas, pernos y proyectiles de piedra. No había nadie entre los soldados y marineros de las tropas de Legnitza que dudaron en rodear y agruparse en los barcos piratas. Las flechas atravesaron los barcos piratas, los mástiles se tiñeron con sangre y cadáveres se apilaron en la cubierta. Los soldados de Legnitza llegaron allí uno tras otro desde la proa. Los piratas encargados de los remeros dejaron sus puestos, recogieron armas y lucharon, pero ya no pudieron derribar su inferioridad. Abandonaron la resistencia y saltaron al mar. Aunque hubo quienes tiraron sus armas y se rindieron, fueron empujados y arrojados al mar por las puntas de las lanzas y las espadas. Los remeros tampoco fueron la excepción. Esto se debía a que, a diferencia del lado de Legnitza, donde había soldados y marineros respectivamente, en los barcos piratas tanto los que luchaban como los que trabajaban a bordo eran piratas. Si pudieran permitírselo, habrían capturado los barcos, que quedaron vacíos, como botín de guerra, pero Sasa sin mostrar vacilación, dio la orden de prenderles fuego. Se presentó el informe de que las tropas centrales del enemigo comenzaron a moverse, y Sasa de repente miró hacia el cielo. Las nubes grises seguían flotando en el fondo y cubrían el sol. Tenemos 17 barcos. Y el enemigo tiene 35 naves, Si era tal como estaba previsto, las tropas de Libes lideradas por Elisabetta a cargo del ala derecha deberían unirse a las tropas de la retaguardia y hacer un gran desvío para atacar el flanco enemigo. Además, los 14 barcos de las tropas de Legnitza a cargo del ala izquierda probablemente estaban chocando con los 10 barcos piratas del ala derecha a estas alturas. Es duro, aunque no tenemos más remedio que hacerlo. En realidad, Sasa solo tenía una carta más para jugar. Sin embargo, no era algo que pudiera revelar en este momento, y si era posible, era una estrategia que no quería ejecutar. Fueron las tropas de Libes de la derecha comandada por Elisabetta Fomina las que estaban atacando a los 10 barcos piratas comandados por Moritz desde ahora. El momento en que comenzó la batalla en el centro, Elisabetta se había unido al escuadrón de 11 barcos que habían sido desplegados en la retaguardia. Con esto, el poder militar de las tropas de Libes se convirtió en 31 barcos. Era 3 veces el número de enemigos. Sin lanzar este número al enemigo desde el frente, Elisabetta hizo avanzar hacia el noroeste mientras creaba una columna de 2 filas, lo que significaba que había tomado un camino indirecto hacia el lado izquierdo del enemigo. El viento soplaba desde el norte, pero no fue hasta el punto de perjudicar la navegación de la nave. La primera fila de las tropas de Libes se abrió paso a través de las olas y avanzó a gran velocidad, pero la fila de atrás era ligeramente lenta y parecía que solo podía avanzar a una velocidad de aproximadamente la mitad de la primera fila. La figura del Margarita, que era el buque insignia, estaba en la última fila de la columna. Aunque era extraño no haberse puesto a la vanguardia del ejército, Elisabetta no reprendió la lentitud del movimiento del Margarita y dirigió su mirada hacia el mar azul que continuamente hacía que los mares rugieran. En cuanto al movimiento de estas tropas de Libes, Moritz también dio órdenes a sus barcos subordinados. Los barcos piratas estaban alineados en una fila, pero el barco en el extremo derecho avanzó primero y el barco al lado lo siguió. Repitiendo este flujo de forma secuencial, los 10 barcos piratas cambiaron su alineación a una línea vertical a una velocidad asombrosa. Si las tropas de Libes se movieran hacia el noroeste, un enorme espacio vacío nacería entre las tropas principales en el centro bajo el mando de Sasa y ellos. Moritz entró allí y tenía la intención de atacar a las principales tropas centrales desde el frente. Es tal como está planeado. Elisabetta, quien vio el movimiento de los barcos piratas, sonrió con los ojos de un cazador que miraba a su presa y entró en una trampa. El Margarita ya había comenzado su reversión. Si creas una apertura haciendo un desvío, el oponente vendrá apuntando hacia allí. Elisabetta, quien lo creía, ordenó que algunos barcos, incluido el buque insignia, bajaran la velocidad mientras avanzaban, y además desplegaron al Margarita en la fila más trasera. Las tropas de Libes se dividieron en 16 barcos que continuaron haciendo un desvío y 15 barcos para atacar al enemigo que venía. De pie en la vanguardia de los 15 barcos estaba el Margarita. Docenas de remos golpearon el mar cuando dejaron escapar un sonido violento de agua. Las tropas de Libes que cortaron abruptamente las olas atacaron. Los barcos piratas, que notaron ese movimiento, se dirigieron hacia las tropas de Libes mientras dibujaban una curva distorsionada en la superficie del mar. Todavía quedaban distancias a las tropas centrales a las que apuntaban, y parecía que habían decidido derribar primero a las tropas de Libes.
La distancia entre ambos ejércitos se estrechó cada segundo. La figura de Elisabetta parada en la proa del Margarita, también su vívido cabello rojo y su vestido púrpura llamaron inmediatamente la atención de los piratas. Las burlas vulgares se levantaron de los barcos piratas. También hubo quienes silbaban. Elisabetta, lejos de asustarse por semejante provocación, pellizcó el dobladillo de su vestido y se inclinó graciosamente con una risa burlona. Aunque los gritos salvajes de los piratas se hicieron cada vez más terribles, se convirtieron en gritos al siguiente momento. Rasgando el cielo nublado, innumerables flechas fueron disparadas desde detrás de Elisabetta. Ambos ejércitos ya estaban lo suficientemente cerca para que las flechas pudieran alcanzar. Los soldados del Margarita, que sintieron que su maestra estaba siendo insultada, dejaron que el sonido de sus cuerdas resonaran con sus rostros teñidos de ira. Aunque los piratas se defendieron disparando flechas, también se anticiparon, su postura se derrumbó y su impulso fue débil. Y cuando se dieron cuenta de que Elisabetta todavía estaba de pie en la proa, incluso ellos también abrigaban sospechas. Todavía era una niña que aún no había llegado a los 20 años, pero tenía la intención de luchar sin llevar una armadura. Además, el capitán y los soldados no mostraron signos de intentar detenerlo. En realidad, el capitán y los soldados también habían renunciado en parte a ello, pero no había forma de que los piratas supieran ese hecho. Los gritos de batalla se superponían en el espacio, el calor emitido por cada uno y el espíritu de lucha se enredaron y formaron la atmósfera del campo de batalla. El viento aumentó su ferocidad, levantó su gemido y las proas chocaron entre sí. O las paletas de cada uno se entrelazaron y se atascaron. Después del violento impacto y las sacudidas, se abrió el camino que conducía a las naves enemigas. El primero que comenzó a moverse a la proa del Margarita no fue otro que Elisabetta. El remolino de trueno, que había estado colgado en su cintura, ya estaba en sus manos. Una sombra negra teñida de luz pasó de derecha a izquierda en un instante. Un fuerte sonido explosivo, que dio la impresión de una bofetada de un gigante, hizo eco y muchos chorros de sangre bailaron. El eco fue ahogado por el dueto de gritos. El látigo que Elisabetta empuñó borró casi la mitad de las caras de los piratas y expuso sus huesos, o cortó completamente la carne de sus brazos y además rasgó los hombros de sus armaduras de cuero. Nadie hubiera imaginado que el delgado látigo que sostenía su pequeña mano blanca estaba dotado de este poder destructivo. Algunos se tambalearon y cayeron al mar sin vacilación, algunos ya se habían agachado en el charco de sangre que habían engendrado y levantaron una voz sin sonido con una cara confusa. Elisabetta, ignorándolos, giró su muñeca y dio un segundo golpe. Un relámpago con un núcleo negro corrió y un sonido rugiente también similar al de un relámpago arrancando madera verde presionó la atmósfera. Gritos cortos y gemidos se superponían, otros 6 piratas fueron golpeados en algún lugar y cayeron a la cubierta. Sostuvieron sus cabezas ensangrentadas, vientre o las manos astilladas de sus dedos y sacudieron sus cuerpos con dolor. Los piratas, que estaban preparando sus armas para tratar de abordar la nave enemiga, se quedaron inmóviles en asombro y miraban fijamente a Elisabetta con los ojos como si vieran un monstruo. La pelirroja Vanadis miró a los piratas con una dulce sonrisa. ¿Por qué no vienen aquí? Mientras pateaba la proa del buque insignia y dejaba que el dobladillo de su vestido se agitara suavemente, Elisabetta saltó ligeramente hacia el barco pirata. Los piratas, que finalmente entraron en razón, levantaron hachas desde derecha e izquierda y atacaron a Elisabetta. Luego rodaron mientras esparcían sangre y trozos de carne por el destello del remolino de trueno. Cada vez que Elisabetta empuñaba su látigo negro, un destello de luz y truenos rugían en todas direcciones y los piratas caían en el rocío de sangre. Era una pelea demasiado unilateral, y su figura que avanzaba con orgullo en la cubierta llena de cadáveres era digna del apodo de Isgrifa. Flechas. Disparen las flechas. Alguien impulsado por el miedo gritó, y los piratas que estaban detrás de él dispararon las flechas sin siquiera preocuparse por involucrar a sus compañeros. Prepararon las ballestas y dispararon pernos. También hubo quienes lanzaron dagas y hachas de mano. Elisabetta, sin siquiera intentar evitarlos, se giró la muñeca. Valitsaev dibujó una espiral con movimientos fluidos y rodeó a la Vanadis pelirroja. El látigo negro se convirtió en un muro defensivo teñido con un golpe de trueno y repelió no solo las flechas sino también los pernos y las hachas de mano. Los piratas vacilaron. Sus caras palidecieron y no pudieron apartar la vista de Elisabetta, sin embargo retrocedieron tratando de alejarse un poco. Allí, los soldados de Libes levantaron el grito de batalla e invadieron su barco. Los piratas ya habían perdido su espíritu de lucha.
Incluso aquellos que apenas se mantenían en sus posiciones, ya estaban en su límite. O bien se giraron de espaldas y huyeron apresuradamente o saltaron al mar. Los que se rindieron fueron empujados al mar. Elizabeth dejó el control de la nave a los soldados, giró la cabeza y confirmó la situación. No solo aquí, sino que también los otros barcos chocaron y se produjo una batalla después. Las tropas de Libes golpearon desde el lado al grupo de barcos piratas que avanzaban en línea recta. Se podría decir que fue un resultado natural que se convertiría en un combate cuerpo a cuerpo. Pero Elizabeth sintió una sensación de incongruencia y entrecerró los ojos. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, uno de los soldados corrió apresuradamente a la cubierta. Chorros de sangre en su cara y armadura hicieron una mancha de patrón debido al sudor y las salpicaduras de las olas. Los remeros se rindieron. Los otros cayeron al mar. Casi tenemos el control completo de la nave. Muy bien. Bien entonces. Elizabeth giró su mirada. Con su látigo, señaló al barco pirata flotando directamente al lado de este barco. Aquí también se había desatado en la cubierta una feroz batalla entre los piratas y los soldados de las tropas de Libes. Ahora vamos a invadir esa nave. Une esto con él. A pesar de que estaba inmediatamente cerca, tomaron la distancia suficiente para no enredar las paletas de los demás. Incluso si era Elizabeth, ella no podía saltar. Los remeros también eran piratas, por lo que en este caso, se convirtió en un resultado dañino una vez que sostuvieron un arma y aparecieron en la cubierta. De acuerdo con las palabras de que serían liberados y ellos, quienes estaban asustados por el poder de Elizabeth, movían la nave según las instrucciones, inmediatamente dieron vuelta a la nave. La proa, que giró, cortó docenas de paletas que se extendían desde el costado de un barco aliado. El ruido golpeó violentamente los tímpanos, los fragmentos de paletas rotas saltaron a la cubierta y golpearon el mástil, y los soldados sujetaron reflexivamente la cabeza. El barco pirata avanzó y fue hacia la nave aliada, un sonido rugiente oprimió el ajetreo, el bullicio y el sonido de las armas, y se burló de los oídos de los humanos. Elizabeth corrió tomando la delantera, saltó de la proa hacia los piratas. Lo que se desplegó allí fue, tal como antes, una masacre despiadada de Balitzaif. Además, dado que los piratas aquí ya estaban cruzando espadas con los soldados de Libes, se convirtió en la forma en la que fueron atacados incesantemente desde dos direcciones. Elizabeth empuñó su látigo negro y continuamente creó un viento sangriento en la cubierta. La moral de los soldados de Libes, que vieron su figura, aumentó cada vez más y los piratas vieron que su número disminuía muy rápido. Sin embargo, Elizabeth, más que el control, tenía su atención enfocada en otra cosa. Aunque abordó el barco desde el puerto, cruzó la cubierta en línea recta mientras pateaba a los piratas y se dirigía a estribor. El mar azul se estaba extendiendo allí mientras se colocaban astillas de madera y seres humanos a la deriva sobre las olas. En la distancia, había figuras de barcos piratas formando una línea. Eran 5 barcos. ¿Los refuerzos del enemigo? No, no lo son. Elizabeth inmediatamente negó la pregunta que surgió en su mente. Esto se debía a que el grupo de barcos piratas se iba alejando poco a poco. De repente escuchó un grito de resentimiento que decía, «Están huyendo». Era de los barcos piratas que estaban lejos. Abriendo los ojos de diferentes colores, Elizabeth se quedó inmóvil con asombro en blanco durante aproximadamente 2 minutos. La Vanadis pelirroja se mordió el labio inferior para contener sus emociones muy tensas, pero aún así parecía que no era suficiente y se aferró con fuerza a la borda con la mano izquierda vacía. Entonces, es así. ¿Lo han hecho? Mirando furiosa al grupo de barcos piratas que se alejaba, Elizabeth escupió con odio. Era una parte del enemigo la que había cargado. Sin siquiera unirse a la batalla, abandonaron a sus compañeros y se retiraron. Elizabeth finalmente descubrió la verdadera naturaleza de su sentido de incongruencia que la estaba siguiendo. Sintió con su piel la atmósfera y el ruido del campo de batalla que rápidamente se hizo pequeño debido al hecho de que el enemigo disminuyó. Elizabeth regresó al Margarita mientras derribaba en un mar de sangre a los piratas que venían en enjambre con un arma en mano, o los derribaba en el mar azul. El capitán corrió hacia ella mientras esperaba impaciente el regreso del comandante supremo. Soy muy consciente de la fuerza de Vanadisama, pero por favor deje de ponerse en situaciones peligrosas. Deja el regaño para más tarde y cuéntame sobre el estado de la situación actual. Con una breve respuesta ante la súplica del anciano capitán, Elizabeth preguntó sin andar por las ramas. Según el informe del capitán, entre los 10 barcos enemigos que habían atacado, los 5 barcos que estaban en la primera fila permanecieron en este lugar y lucharon contra las tropas de Libes,
y los 5 barcos restantes comenzaron a retirarse antes de enfrentarse con ellos. Fui cauteloso por el hecho de que harían un desvío y tendrían la intención de apuntar a nuestro flanco o parte trasera, pero no parecía ser el caso. También pudimos orientar varios barcos, pero hasta que capté la intención del enemigo. Bien hecho. Elisabetta elogió el juicio del capitán. Las tropas de Libes ya habían dividido su fuerza en 2. Además, dividir su fuerza aquí era peligroso. Mientras la Isgrifa estaba revisando la situación, 5 barcos piratas fueron puestos bajo control uno tras otro. Las tropas de Libes que estaban aquí eran 15 barcos. Entonces, fueron respectivamente 3 buques de guerra contra un barco pirata. Además, también estaba Elisabetta quien, literalmente, demostró la capacidad de ser un rival equivalente a 1000 soldados. Después de un cuarto de cocú, las tropas de Libes hundieron 2 barcos piratas y capturaron a los otros 3. De hecho, no fue ileso. Un barco de las tropas de Libes también fue hundido. Además, otro estaba gravemente dañado y se encontraba en un estado difícil para seguir luchando. Aquellos que todavía puedan moverse, síganme. Aquellos que no puedan, permanezcan aquí y hagan lo que deban hacer. Tal como lo ordenó Elisabetta, el capitán llamó a los marineros y les dio instrucciones. El sonido de los tambores y las trompetas pronto recorrió la brisa marina y se hizo eco, y la voluntad de la Isgrifa se transmitió a cada barco. El único barco que fue dañado agitó una gran bandera azul. Significaba que permanecía aquí. Pero eso no significaba que simplemente esperaran ociosamente a que la batalla terminara. Rescatar a la mayor cantidad de personas que cayeron al mar lo más posible, y luego tirar de los barcos piratas capturados y abandonar el campo de batalla. Ese era su trabajo. Liderando los 13 barcos restantes, Elisabetta avanzó hacia el oeste. Tenían que unirse en una cocú con los 16 barcos que se habían adelantado y atacar a las tropas principales enemigas. Múltiples señales de barcos se pudieron ver en poco tiempo. Los soldados y marineros de las tropas de Libes alzaron la voz de sorpresa. Elisabetta también suavizó su aliento. Los 16 barcos de las tropas de Libes que tomaron un desvío estaban medio rodeados por un grupo de barcos piratas. Uno podría entender, incluso desde la distancia, que se encontraban en una situación desventajosa. El número de enemigos era sin duda más de 10. Podrían ser 20. Dens prisa. Elisabetta tragó de inmediato el grito que estaba a punto de salir de su garganta. Agarró fuertemente a Valitsaif hasta el punto de que le dolía la mano. Mientras se persuadía a sí misma para calmarse, dibujó el campo de batalla en su cabeza. Es difícil pensar que el poder militar de las tropas principales fue agrietado. Probablemente se colocaron en este lugar sin dejar las tropas de reserva en la retaguardia. Con el fin de mantenernos alejados de las principales tropas enemigas, el ala izquierda salió al frente. Elisabetta vio a través de las tácticas de Thorvald. También debido al hecho de que había reunido a casi la mitad del número de todo el ejército, es decir, 35 barcos, en las principales tropas centrales, su pensamiento debía ser aplastar a las tropas de Legnica en el centro en poco tiempo. Y luego, tenía la intención de aplastar el lado de Libes uno por uno. En ese caso, el papel del ala derecha y del ala izquierda era evitar que la unidad de desvío del enemigo se acercara a sus tropas principales. En caso de que los barcos piratas del ala izquierda que habían sido proyectados fueran detenidos por todo el ejército de Libes, los barcos piratas en reservas aumentarían el grosor de la línea de batalla para la parte trasera del ala izquierda y la batalla se prolongaría. En el caso de que las tropas de Libes dejaran que una parte de su poder militar se desviara, las tropas de reserva en la retaguardia atacarían esa unidad de desvío. En esa ocasión, mientras que el ala izquierda proyectada atraía a las tropas principales enemigas a expensas del sacrificio de sus varios barcos, las restantes se retiraban lo más posible y se unían a las tropas de reserva. Fue hasta el final amargo reducir el número de enemigos que se encontraban en un lugar cerca de las tropas principales. Aunque era una estrategia que utilizaba a sus aliados como señuelo, Moritz no dudó en absoluto. Ni siquiera le dijo nada a sus camaradas que pretendía abandonar. Debido a que era ese tipo de hombre, Thorvald le dejó el ala izquierda. Además, el liderazgo de Gerard, que había dejado las tropas de reserva, fue muy ingenioso. No se opuso directamente a la unidad de desvío de las tropas de Libes. Primero atacó desde el lado derecho, movió sus barcos piratas subordinados poco a poco y se escabulló hacia el frente. Allí, los 5 barcos liderados por Moritz atacaron desde el lado izquierdo de la unidad de desvío y completaron un estado de medio cerco. Si no fuera por esos 2,
los barcos piratas no habrían podido rodear a los 16 barcos de la unidad de desvío de las tropas de Libes en tan poco tiempo. Mientras estaba parada en la proa del Margarita y fulminaba con la mirada al enemigo que aumentaba gradualmente y sus barcos aliados, Elisabetta habló con amargura. Fuimos burlados espléndidamente, pensar que fácilmente abandonaron a sus aliados. Debería decir que es como se esperaba de los piratas. La distancia a las naves enemigas se estrechó. Si avanzaran así, probablemente golpearían al escuadrón liderado por Moritz por el lado o por detrás. Sin embargo, Elisabetta dio una orden que no era avanzar al suroeste, lo que significaría a la izquierda y en diagonal hacia adelante. En la Margarita que avanzaba en la vanguardia cambió su curso hasta allí y las siguientes 12 naves lo emularon. Sonidos de espadas, rugidos, el sonido del agua y el sonido de las naves. La brisa del mar llevó varios sonidos de la batalla a los oídos de Elisabetta. Empujando la ira que brotaba dentro de ella, Elisabetta colgó el remolino de trueno y fijó su respiración. Sintió la fatiga, pero podía luchar. Aunque Sasa le dijo que conservara su resistencia, probablemente todavía estaba bien. La distancia a los barcos piratas se redujo a varios cientos de alcins. Los piratas que notaron su presencia lanzaron flechas, pero probablemente debido a que la mayoría de ellos estaban concentrados en el ataque de la unidad de desvío, se dispararon pocas. Las tropas de Libes pasaron por el lado de la escuadra de Moritz y se acercaron a la escuadra liderada por Gerard. Elisabetta señaló un barco con un dedo. Las tropas de Libes aumentaron su velocidad. La brisa marina aumentó su fuerza y frialdad. A pesar de las flechas que cayeron con un ruido estruendoso, el Margarita se abrió camino dando patadas al mar. Dado que los barcos piratas se enfrentaron a la unidad de desvío, el Margarita utilizó una estrategia que apuntaba a la popa del barco. Docenas de piratas armaron sus armas y se reunieron en la popa con una sonrisa diabólica. Pretendieron invadir el momento en que el Margarita entrara en contacto. Sin embargo, ese momento, que esperaban ansiosamente nunca llegó. En un lugar a unos 10 alcins, unos 10 metros, hasta que Margarita entrara en contacto con los barcos piratas, Elisabetta levantó a Valitzaif. El látigo negro, que cortaba el aire y bailaba, se dividió en 9 partes desde la punta del mango, y cada parte estaba envuelta en un rayo blanco. Era demasiado deslumbrante, en la medida en que la figura de Elisabetta, quien lo tenía en la mano, no podía verse. Un sonido que hizo estallar el aire que se hinchó debido a la descarga eléctrica, golpeó los lóbulos de las orejas de los piratas que se quedaron inmóviles en la sorpresa. Iluminando sus pupilas doradas y azules con una fuerte voluntad de destrucción, la vanadis de los ojos arcoíris gritó: ¡Gran lasriga! 9 destellos de relámpagos rugieron y estallaron en los barcos piratas y los relámpagos iluminaron el área. Una enorme columna de agua explotó junto con un estruendoso sonido, y cayó sobre los barcos piratas y el Margarita en una lluvia de agua de mar que contenía una gran cantidad de astillas de madera. Los gritos se elevaron desde los barcos piratas y muchos sonidos de agua los siguieron. La vez que los rayos se fundieron en el aire y los ojos de los humanos recuperaron la vista de los alrededores, la popa de los barcos piratas se destruyó en gran medida y se hundió con una fuerza tremenda. En lugar de decir que tenían un agujero, sería apropiado decir que las popas fueron sacadas. Los piratas que se habían reunido en la popa cayeron al mar, todos sin excepción. El agua de mar se convirtió en un torrente inusual y fue absorbida dentro de los barcos. Lo que Elisabetta apuntaba no era a los piratas, sino justo debajo de los barcos. Hacia Elisabetta, quien dejó escapar un pequeño suspiro, los soldados que sostenían escudos se apresuraron. De esta situación, no se sabía si las flechas podrían volar o no. Tenían que proteger a su maestra. Mientras la Isgrifa se acercaba al capitán, le ordenó seguir atacando al escuadrón de Gerard. El capitán no respondió, entendido, y con una cara hosca, dijo esto: ¿Podría por favor comportarse desde aquí en adelante? Me he estado comportando durante bastante tiempo, ¿sabes? Elisabetta cepilló su cabello que estaba a punto de caer sobre su frente y respondió: Estaba bastante cansada. Teniendo en cuenta la lucha contra Torvalan, sería mejor que ella ya no usara su veda. Aprovechando la oportunidad en que los barcos piratas se confundieron con el relámpago que apareció en el suelo, las tropas de Libes tomaron un camino indirecto hacia el flanco del escuadrón de Gerard. Se toparon con los barcos piratas con ferocidad como un tiburón que ataca a su presa, levantaron gritos de batalla y cargaron. Aunque los piratas también lucharon duro, ellos, quienes no conocían la veda, no pudieron olvidar la vista del ataque anterior y su moral no aumentó mucho. Un barco, luego otro se pusieron bajo el control de las tropas de Libes o se hundieron, y el número se redujo.
También había barcos que fueron incendiados y se hundían mientras volaba humo negro. Si Moritz y Gerard pudieran haber mantenido su coordinación, podrían haber tomado una respuesta un poco más efectiva contra Elisabetta. Pero ahora que estaban completamente divididos, era imposible. Después de todo, los barcos piratas que Elisabetta hundió con su veda, estaban jugando el papel de transmitir al enemigo la intención de Moritz y Gerard respectivamente. Esto no era una coincidencia, la Vanadis pelirroja lo apuntó y pasó por el lado sin atacar al escuadrón de Moritz. Incluso Thorvald, quien le dio el plan a Moritz y compañía, no esperaba que Elisabetta diseñara con precisión la división hasta aquí. Según la suposición de Thorvald, las tropas de Libes deberían venir directamente para atacar al escuadrón de Moritz para salvar a sus aliados rodeados por el enemigo, y Moritz los invitaría dentro de la formación de cerco simulando romperlos y los aniquilaría juntos con la unidad de desvío. Debería haber sido así. Elisabetta, o solo en este momento de todos modos, superó a Thorvald. La unidad de desvío de las tropas de Libes, que se liberó del estado de medio cerco, dejó a sus tropas amigas tratando con el escuadrón de Gerard que estaba en el lado derecho, y comenzó un contraataque al escuadrón de Moritz que estaba en el lado izquierdo. La veda de Elisabetta fue algo que hizo sonar una campana a los piratas. Un relámpago blanco y un trueno rugiente eran la prueba de que estaba luchando en la línea del frente, donde las flechas volaban y las espadas se mezclaban. No había ningún soldado de Libes que no se animara después de saberlo. Incluso aquellos que resultaron gravemente heridos y cayeron de rodillas, se levantaron con armas sangrientas en mano y atacaron a los piratas. Si no tenían armas, pelearon con escudos o sostuvieron botes para trabajar con varias personas y los lanzaron. Si hubiera quienes tomaron las armas en los cadáveres tumbados y atacaron, también hubo quienes recibieron golpes en el cuerpo y cayeron juntos al mar. Fue una tremenda ofensiva en la medida en que los piratas que estaban acostumbrados a la escena de combate, palidecieron. En este momento, al escuadrón de Moritz le quedaban 4 barcos, pero 2 barcos se hundieron en el mar en poco tiempo. La unidad de desvío de las tropas de Libes, que fue atacada desde 3 direcciones, el frente, la derecha y la izquierda hasta hace un momento, lanzó toda la ira que almacenaron sin guardar nada. Moritz abandonó la resistencia. Se retiró usando una nave aliada como escudo y giró la nave que abordaba. Él se escapó. Abandonó a sus camaradas. Aunque la unidad de desvío también estaba sorprendida por esto, no podía compararse con el impacto que recibieron los piratas. Desde la nave utilizada como escudo, los que se entregaron a la desesperación y saltaron al mar y los que tiraron sus armas y se rindieron aparecieron uno tras otro. No significaba que no hubiera nadie que no siguiera luchando, pero su espíritu de lucha había disminuido visiblemente. La retirada de Moritz, que ni siquiera fue transmitida al escuadrón de Gerard, también les dio malestar. Del mismo modo, también hubo quienes tiraron sus armas y se rindieron, y quienes intentaron escapar en botes, se dividieron por aquí y por allá. Gerard había tomado con entusiasmo el mando en el buque insignia, pero al ver que los soldados de Libes invadían uno tras otro desde la proa y la popa, finalmente abandonó el mando. Mientras agarraba con fuerza el hacha de batalla de doble filo que tenía en la mano, levantó un rugido de bestia y cargó. Aunque los soldados de Libes levantaron sus espadas, levantaron sus lanzas y le dispararon a Gerard, la fuerza de este pirata pelirrojo que estaba orgulloso de su gran cuerpo forjado en la guerra y en los mares bravos no era normal. Un golpe del hacha de batalla que fue sacado de su brazo fuerte rompió el cráneo junto con el casco de un soldado de Libes y arrojó sangre y materia gris a la cubierta. Mientras sacaba su hacha manchada de sangre con toda su fuerza y pateaba el cadáver, esta vez se lanzó con un golpe lateral y lanzó la cabeza de una segunda persona. Los piratas recuperaron su espíritu de lucha con el valor valiente de su comandante y los soldados de Libes, abrumados por su intensidad, retrocedieron varios pasos. Mientras esparcía sangre nueva en la cubierta pintada con sangre de aliados y enemigos, Gerard avanzó. Delante de su mirada, estaba la figura de Elisabetta que giró el remolino de trueno y derrotó a los piratas. Su látigo negro hizo movimientos irregulares, y en parte porque tenía un largo alcance, los soldados de Libes habían abierto una distancia de 3 o 4 pasos. Su vívido cabello rojo y su vestido morado, que claramente podía ser confirmado incluso por soldados lejanos, los animaba. Poder cambiar el rumbo de la batalla derrotando al comandante enemigo también era posible incluso en una batalla naval. Gerard, quien empujó a los soldados de Libes o los derribó con su hacha de batalla, atacó a Elisabetta. Soltó su mano derecha del hacha de batalla que sostenía con ambas manos y la levantó solo con su mano izquierda. Cuando Elisabetta miró al pirata pelirrojo,
Ella giró silenciosamente su mano derecha. El mango del hacha de batalla fue expulsado junto con un sonido seco, y la hoja de doble filo de color gris oscuro voló en el aire mientras giraba y perforaba la borda. Gerard, quien parecía haber perdido su arma, sin embargo, sacó la daga en su cintura con movimientos bastante naturales. Derrotó a la mayoría de los oponentes con su hacha de batalla, pero contra un enemigo formidable, mientras atraía la atención con su gran cuerpo y su hacha de batalla, apuntaba a las partes vitales con su daga. Esa era la forma de pelea de este pirata pelirrojo. No pudo defenderse contra el látigo. Los soldados tampoco llegaron a tiempo. Mientras estaba convencido de su victoria, Gerard intentó empujar su daga en la cara de Elisabetta. Al momento siguiente, la vista del pirata pelirrojo dio un giro. La daga cortó el cielo y el gran cuerpo de Gerard se estrelló en la cubierta. Cuando Elisabetta, quien ni siquiera intentó evitar la daga, extendió su mano izquierda vacía y agarró casualmente la cara de Gerard, lo arrastró hacia abajo con todas sus fuerzas. No destruyendo su equilibrio para hacerlo caer, sino con fuerza física y agarre. Era una fuerza increíble lo suficiente como para hacer pensar que incluso el término sobrehumano era algo amable para describirlo. El gran cuerpo de Gerard cubierto de músculos era pesado en la medida en que sería difícil incluso para un adulto levantarlo. Pero una chica que aún no había llegado a los 20 años lo logró con una mano. Sin embargo, a Gerard ni siquiera se le dio suficiente tiempo para entender ese hecho. Cuando Elisabetta soltó la mano de la cara del pirata, los soldados de Libes, que se precipitaron, uno por uno, empujaron su cuerpo con lanzas. Con una cara de aturdido como podría ser, Gerard murió. Debido a la huida de Moritz y la muerte de Gerard, la batalla finalmente terminó en esta área. Los barcos piratas que aún permanecían se dispersaron y escaparon. Elisabetta dio la estricta orden de no perseguirlos. No fue por piedad. Esto no fue porque no había necesidad de acabar con los piratas, sino porque todavía había un enemigo que debía ser derrotado. Pospongan el control de daños. También está bien no reformar las filas. Atacaremos el flanco de las principales tropas enemigas. Elisabetta le ordenó al capitán y él giró la proa del Margarita hacia el oeste. Las principales tropas de piratas liderados por Thorvald deberían estar allí. Cuando el sonido de los tambores y las trompetas transmitió la orden de Elisabetta a los otros barcos, el Margarita se puso a la vanguardia y se abrió paso a través del mar. Las 20 naves que aún podían luchar siguieron, las 3 naves que fueron dañadas en la medida en que ya no podían luchar se dejaron en este lugar, y se ocuparían del rescate de aquellos que cayeron al mar. Me tomó más tiempo de lo que pensaba. Incluso los barcos y la gente. Mientras escuchaba el informe en la proa del Margarita, Elisabetta se mordió el labio inferior con una expresión molesta. Se preguntó cómo resultó la batalla del centro y la batalla del ala izquierda. Por favor, espera hasta que llegue. Fue en ese momento cuando el ala izquierda del ejército de Legnitza fue aniquilada por el ala derecha de los piratas. La batalla entre el ala izquierda del ejército de Legnitza comandada por el caballero Soul y la derecha de los piratas liderada por Albert fue la siguiente. Con respecto a cada poder militar en esta zona marítima, las tropas de Legnitza eran 14 barcos y el lado de los piratas eran 10 barcos. Cuando Soul supo que el número de enemigos era menor que su ejército, cambió su alineación que era una línea horizontal. Hizo una formación de tipo arco haciendo que el avance a izquierda y derecha y el centro retrocedieran. Pretendía exterminar al enemigo con medio cerco. Por otro lado, los 10 barcos piratas con Albert como su comandante organizaron su flota en una línea vertical. Estaba claro que tenían la intención de ir detrás de las tropas de Legnitza por un avance central. En este choque, Albert fue el ganador. Los barcos piratas que cargaron directamente bañados en una lluvia de flechas, se comieron la flota de Soul, a pesar de que sacaron 3 barcos dañados al recibir el ataque del ejército de Legnitza, los arrancaron, los dividieron y salieron a la parte posterior. Los barcos piratas se desviaron hacia la izquierda de esa manera, la mitad rodeaba un lado de los buques de guerra de Legnitza que estaban divididos. Perdiendo la ventaja del número, los buques de guerra de Legnitza que fueron atacados desde el flanco y la retaguardia fueron quemados uno tras otro sin dar una buena batalla y fueron hundidos. El buque insignia. Busquen el buque insignia del enemigo. Soul, quien comandó a las tropas de Legnitza, gritó con voz ronca y avanzó ferozmente el buque insignia que abordó en el lado enemigo. Aunque esto elevó en gran medida la moral de sus aliados, fue un fracaso como resultado. Un barco pirata había asestado un fuerte golpe desde el costado y el barco de Soul fue atrapado por el arrecife. Albert, quien era el comandante de los barcos piratas,
Sabía bien dónde estaba el arrecife en este campo de batalla. Aunque la nave de Soul movía desesperadamente las paletas, solo podía golpear la superficie del mar con olas o golpear el arrecife. El ala izquierda de las tropas de Legnica, cuyo movimiento del buque insignia fue sellado, estaba confundido y su movimiento comenzó a ser desordenado. El barco pirata que logró el golpe también encalló en el mismo arrecife, pero tenía la intención de estrellarse contra él desde el principio. Los piratas comenzaron a disparar flechas hacia los barcos de Soul, uno tras otro con los arcos y las ballestas que habían preparado. Además, incluso otros barcos piratas dispararon flechas de fuego desde todas las direcciones. Esto es todo lo que puedo, ni siquiera sería capaz de disculparme por dejar que los soldados y marineros confiados a mí por Banadisama murieran. A bordo de un barco que ya no podía seguir luchando contra el fuego, Soul se arrepintió. Mientras la lluvia de flechas se vertía incesantemente, les ordenó a sus subordinados restantes que tomaran todos los botes salvavidas para moverse en el arrecife. Y luego, que recogieran a los soldados y los marineros en ellos y escaparan al mar lo más lejos posible. Sin embargo, él mismo permanecería hasta el final y compartiría el mismo destino con el barco en llamas. La vez que su cuerpo desapareció dentro de las llamas, se dijo que más de 30 flechas estaban pegadas a su cuerpo. La llama que envolvió el barco también se extendió a los barcos piratas que encallaron en el arrecife. Las dos naves se convirtieron en una enorme antorcha en el arrecife y siguieron soplando humo negro hasta que se quemaron. Aunque se pensaba que la moral de los soldados de Legnica había caído debido a la pérdida de su comandante, era lo contrario. Ellos, quienes conocieron la heroica muerte de Soul, convirtieron su tristeza y su ira en un espíritu de lucha y siguieron luchando con valentía. Los que escaparon del buque insignia fueron rescatados por otros barcos, pero nuevamente desafiaron a los piratas sin siquiera tomar un descanso. Al lado de un soldado de Legnica que derrotó a un pirata frente a él, fue derribado con el hacha de batalla del pirata que atacó desde el flanco. Ese pirata también fue golpeado con una maza y cayó al mar, y con su cara flotando en la superficie del agua, nunca volvió a moverse. Tal escena fue desplegada innumerables veces mientras se cambiaban los detalles. Hablando de los resultados, el escuadrón de izquierda del ejército de Legnica fue eliminado. Sin embargo, para entonces redujeron el número de barcos piratas a 2. Albert, quien era el comandante de los piratas, estuvo muchas veces en la vanguardia, abordó la nave enemiga y cada vez teñía su lanza favorita con la sangre de los soldados de Legnica, pero fue asesinado al recibir una flecha perdida en su cabeza. Fue una muerte demasiado decepcionante que no podía imaginarse por su severa forma de luchar. Solo quedaban 2 barcos en el lado pirata, pero ambos, llenos de daños, ya no estaban en condiciones de luchar. Por encima de todo, debido a la pérdida de su comandante Albert, no pudieron decidir cómo deberían moverse. Cuando detuvieron a sus compañeros que flotaban en la superficie del mar, basándose en la conversación entre los que desempeñaban el papel de apoyo, llegaron a la conclusión de observar por un buen momento y unirse a sus aliados. Entonces, comenzaron a moverse lentamente. Sin embargo, fueron descubiertos por las tropas de Libes dirigidas por Elisabetta aproximadamente media Cocu después y fueron capturados.